Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Seguimos y continuamos en nuestra serie Escolarizar no es educar. Junto a mi hermano y compañero Eddie Amílcar Osorio estamos listos para dialogar con ustedes en este bendecido día. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan, los que nos ven a través de las diferentes plataformas, a través de Facebook, a través de las distintas páginas, ¿verdad? De Amigos TV, la página de Diálogo de Fe y Salvación, la página también de la Iglesia Bautista Central de Chiquimula, y también, por supuesto, quienes nos escuchan y ven a través de la radio, FM Vida, mañana jueves, ¿verdad? Hoy en vivo también en Alternativa y los martes en Radio Cultural Amigos. Sí, y creo que los sábados y algunos otros días ahí entre la semana, de ahora en adelante también en Osana TV, que es un canal de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Telecom Chiquimula. No sé si están en otras redes de cable, pero creo que desde la semana pasada empezaron ellos a transmitir este programa, entonces estamos agradecidos también por darnos también un espacio ahí en esa plataforma. Saludo especial a todos los hermanos entonces que nos escuchan, que nos ven. Damos gracias a Dios por esos espacios que se abren, pastor. Así es. Y yo quisiera mandar un saludo también a nuestro querido buen amigo don Marcelo Peinado, pastor. El domingo andábamos por ahí dando unos mandados, sí, en Pradera, y estuvimos platicando un ratito y me comentaba pues que miraba el programa. Así Amén. Que un saludo especial, y me dijo, ahí me saludan. Entonces, cumpliendo la palabra, ¿verdad? Saludo especial entonces a todos hermanos, todos los que nos ven y nos escuchan por diferentes medios. Pastor, escolarizar no es educar. Hemos venido hablando en esta serie desafiante, la verdad. Así es. La verdad es una serie la cual nos lleva a descubrir diferentes aspectos que son hasta cierto punto revolucionarios en el sistema en el que hoy en día estamos codificados, si queremos decirlo así. Y no solo inmersos, fíjese, estamos codificados, o sea, actuamos conforme a ello. Preguntas existenciales especiales, como por ejemplo la que observamos hace un par de programas cuando hablamos de por qué estudiamos o Exacto. para qué estudiamos. O sea, cuál es el principal objetivo, ¿verdad? Usted por el cual sumergimos a un niño, por ejemplo, desde chiquitito a un sistema escolar. Y pues hablamos y concluíamos que muchos de los principales motivos por el cual lo hacíamos es para encontrar respuesta a cosas como, por ejemplo, para que seas alguien en la vida. Exacto. O sea, le damos el valor del ser humano, ¿verdad usted? A qué tanto esté sumergido en el sistema escolar o no. Sí, pues, qué tan preparado académicamente puede ser, por ejemplo. Por ejemplo, y pierde de vista, ¿verdad usted? Lo que la realidad de la Escritura habla, que él ya es alguien. Exacto. Y que el sistema, pues, solamente es para tecnificarse. Sí, facilitarle algún tipo de conocimiento o capacitación, ¿verdad? Exacto, pero entender que el proceso de educación de los niños, pastor, no está en un aula. Correcto. El proceso primero de educación de los niños, la Biblia lo plantea, que es en la casa, es el hogar. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca del capítulo 6 de nuestro libro Escolarizar no es educar, de Darrell Miller, pastor. Y pues vamos a tratar de analizar un punto que es hasta cierto punto un poco picante, pastor, si queremos decirlo así. Hay diferentes opiniones, vamos a tratar de desglosarlo de diferentes formas, pero los autores plantean al hogar como un santuario de sabiduría, pastor. Correcto. Y el tema hoy pues tiene que ver con el desafío del homeschooling. Así es. Por cierto, ¿qué opina usted del homeschooling? Sí. ¿Podría usted postear eso por ahí, pastor? ¿Está por ahí? De hecho, yo iba a decir eso, de que tal vez
¿Usted no tiene experiencia en homeschooling? Bueno, la pandemia nada más, ¿verdad? Sí, pues. Pero Si alguien nos está escuchando, ¿verdad? Y tiene experiencia o ha recorrido este trayecto de vida, de experiencia, ¿verdad? Con sus hijos en una experiencia homeschooling, que homeschooling es educación en casa, ¿verdad? Para la gente que nos esté escuchando. Tradicionalmente se le llama así en inglés, ¿verdad? Homeschooling. Tal vez, no sé, por la palabra que es más técnica o más corta o es ¿escuela en la casa? Como un qué, como anglo-españolismo, digo. Por cierto, Vargas Llosa lo estuviera cabal chicoteando. Si es hoy un anglicismo, le dicen a ese tipo de cosas, ¿verdad? Ustedes. Pero homeschooling se le llama eso, ¿verdad? A cuando los papás educan a sus hijos en casa. Mediante un proceso virtual. Mediante un proceso virtual de acompañamiento, ¿verdad? Usted. Exacto. Digamos que ellos son como los tutores o profesores, en este caso, de los niños, ¿verdad? Ahora, mi duda tal vez, y para iniciar, ¿verdad? Siempre el homeschooling tiene que tener una parte virtual. Claro. ¿O no? Claro. O sea, ¿o habrá alguna forma, alguna metodología de llevarlo full sin una organización que esté detrás, por ejemplo? Bueno, aquí ese es el otro punto tema, bien ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Usted. Ajá. Que, por ejemplo, hoy en día el sistema está, ¿verdad, pastor? Está diseñado para usted ser acreditado. Ajá. O sea, si usted no tiene una credencial, a eso me refería. Aunque usted sea un crack, por ejemplo, no sé, por ejemplo, sistemas, ajá, muy difícilmente le dan a usted lugar en una empresa si usted no tiene su cartón, como decían en los tiempos antiguos, ¿verdad usted? Uh-huh. Entonces, ¿qué buscamos con eso? Ahora, ¿qué está buscando la persona cuando quiere estudiar o cuando quiere capacitarse o tecnificarse? O sea, ¿está buscando sumergirse en el sistema o está buscando aprender? El problema es que fíjese que muchas veces la gente se siente frustrada, por ejemplo, si no es parte del sistema. Sí. Uh-huh. Y puede existir gente muy sabia, muy preparada, ¿verdad usted? Tal vez siendo autodidacta o teniendo un proceso distinto, no al que el sistema plantea. Entonces, yo creo que va por ahí un poco la cosa, pero que el sistema nos tiene totalmente, que es exigente con relación a la acreditación. Entonces, ahí es donde entra en juego, ¿verdad usted? Esa parte, ¿verdad? Entonces, los niños tienen que someterse al sistema. Pero, usted me pregunta, y hermano Carlitos, ¿pero se podrá educar a un niño o escolarizar, si queremos llamarle así? ¿Podría un padre, por ejemplo, someter a un niño a un proceso educativo de ciencia en su casa? La respuesta es sí. A eso voy. La respuesta es sí. Y el problema sería el tema de la acreditación. Exacto. El problema es la acreditación. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos amigos misioneros que están trabajando en otros países y ellos, por ejemplo, hay un colegio aquí en Guatemala que es el Colegio Hebrón, por ejemplo, que ofrece este modelo, este programa. Sí, Hebrón es bien famoso, ¿no? Muchos misioneros lo utilizan, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva se puede. Pero usted me pregunta, hermano Carlito, ¿pero puede formar usted un crack en conocimiento sin estar sometido a un sistema educativo? Bueno, la respuesta es sí. Sí. Porque aquí implica mucha disciplina, implica mucho de los padres, ¿verdad? Entonces, es un poco de lo que la práctica, de la práctica que plantea el autor, pastor, aunque también hace un hincapié, ¿verdad? Usted que es bien interesante, en donde se trata este tema para tirar ese enfoque también a que el padre debe estar involucrado en la verdadera educación de su hijo. Correcto. Ellos llegan a un punto de proponerlo, ¿verdad? Bueno, sí. Ahora en nuestro contexto no podemos venir y decir, sí, sino que vamos a dialogarlo, ¿verdad? Y vamos eso es lo que hablábamos, de que vamos a tener una conversación sobre esta perspectiva, ya que ninguno de los dos pues hemos tenido mayoritariamente este tipo de experiencia. Exacto. El capítulo 6 de este libro, hermano Carlitos, lo escribe Scott y Kimberly Allen, que son una familia, una pareja, un matrimonio que ha practicado este tipo de educación, ¿verdad? Como usted decía, y yo creo que también lo he escuchado bastante, esta parte en misioneros. Uh-huh. Misioneros hacen mucho uso del homeschooling. Claro.
para tener porque a veces no están estables en algún lugar, ¿verdad? Entonces el homeschooling permite ese tipo de movimiento, migrar a otro lugar y moverse de residencia y no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora mire, para empezar, un poco la experiencia, ¿no?, de los Allen. Ellos, tras servir en Bolivia, Japón, en una organización, en una ONG, regresan a Estados Unidos con hijos pequeños, y el punto de inflexión ahí en las primeras páginas de este capítulo se da cuando ellos caminando por un parque, ¿verdad?, con unos amigos de ellos, el amigo les propone, ¿verdad? Mira, ¿no has pensado en el homeschooling? Y me da risa porque Scott dice que se rió, o sea, cuando le propuso, le escuchó la pregunta, ¿verdad? Y dice que hasta le pregunté que te hiciste, de qué iglesia te hiciste miembro para empezar a pensar este tipo de cosas, ¿verdad usted? Pero luego hay un proceso ahí de confrontación entre ellos, confrontación amorosa, por supuesto, ¿verdad? En cuanto a la responsabilidad que tienen los papás de frente a los hijos, ¿verdad? Para la educación. Y ellos pues cambian su modelo y empiezan a practicar esto del homeschooling, y fue algo que cambió su vida. Es en el testimonio de ellos, ¿verdad usted? Ahora, el episodio entonces, este episodio y el capítulo 6 del libro Escolarizar no es educar, mire, conecta la filosofía previa con la realidad práctica. O sea, todo esto que hemos venido hablando anteriormente, ¿verdad? De los retos, los desafíos, el papel de los padres. La idea es que empecemos a aterrizarlo. Y una forma en que Darrow Miller busca aterrizar esto es con el homeschooling, educación en casa, ¿verdad? De la mano de la sabiduría y experiencia, en este caso de Scott y Kimberly Allen, que son una familia que han puesto en práctica esto. Entonces los Allen descubren, mire, que la Biblia es clara sobre el mandato educativo. Por ejemplo, citando Deuteronomio 6, ¿verdad? Que aquí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Usted ni mirar para otro lado. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en tu casa, cuando se levanten, cuando vayan por el camino, literalmente en todos lados, ¿verdad? Entonces con Scott, mire, que es el hombre del matrimonio, confiesa que Kimberly estuvo dispuesta a dar el paso de fe, porque es un paso de fe definitivamente este tema, ¿verdad? Incluso cuando los números económicos no cuadraban, porque esto también, además de ser un reto educacional y de formación y de capacidades también de los padres, es un reto también económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto sí va a requerir que uno de los cónyuges se dedique a... Y mire, yo específicamente lo observo, aunque aquí lo observo de esta perspectiva, aunque aquí el contexto importa. Entendamos que el libro pues también está escrito en un contexto estadounidense, donde pues un alto porcentaje, si no digo que el 100, tal vez el 95% de la población estadounidense está alfabetizada. Entonces, traer este contexto hacia un alto porcentaje de, por ejemplo, Guatemala, en donde no sé si estoy mal, del 40 y algo andamos, pastor, con alfabetización, no recuerdo, no tengo ese dato, pero estoy seguro que no es muy alto el porcentaje de alfabetización en nuestro país. Entonces, si usted nos hace el favor por ahí, rapidito, pero lo que le quiero decir es de que aquí juega un papel muy importante la aplicación de este principio, porque no estamos, como dije al principio, ¿verdad?, proponiendo el homeschooling es la solución. No, pero sí estamos proponiendo, por ejemplo, entendemos, por ejemplo, que existen comunidades en nuestro país, ¿verdad usted?, que los papás no tienen ni la capacidad de un cuaderno, mucho menos de una computadora para poder, por ejemplo, tener el bloque de contenidos y todo lo cómo se maneja, ¿verdad? Pero yo creo que sí podemos extraer principios importantes aquí. Y uno de los principios importantes es, por ejemplo, con los padres, que tanto los padres hoy en día, pastor, están de cerca en la educación de sus hijos. Sí. Que tanto estamos pendientes del aprendizaje de ellos. Que tanto estamos con ellos en el proceso, pastor. Independientemente si tengo la capacidad o no. Si es homeschooling o no. Exacto. O si tengo la capacidad de dialogarlo o no. Pero que el hijo, porque lo digo desde la perspectiva probablemente de analfabetismo, ¿verdad? Pero que el padre tenga ese concepto, pastor. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia plantea desde el principio? Que es el padre el involucrado
en enseñar. Sí, pero ahorita que usted decía eso, vino algo a mi mente también, ¿verdad? Que a veces he escuchado que es una de las excusas de los papás o de las barreras a las cuales los papás se enfrentan, ¿verdad? De que tal vez tenemos papás que solo tuvieron primaria o apenas, tal vez hay algunos que apenas pueden poner su nombre o su firma, ¿verdad? O leer la Biblia o algo así. Y dicen, bueno, ¿cómo querés que yo sea parte, verdad? Ahora yo, ¿cómo querés que yo me involucre, por ejemplo, en la educación universitaria de mi hijo, verdad? Y no estamos diciendo de que usted sea su catedrático, exacto, o sea, su tutor de ingeniería en sistemas, por ejemplo, o de derecho legal y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí que haya un interés genuino en ver cuál es el camino educativo que está caminando, valga la redundancia, ¿verdad? El patojo, ¿verdad? O sea, exacto. ¿Qué te están enseñando en la universidad? ¿Qué estás aprendiendo? O sea, que no haya una indiferencia hacia el proceso educativo del patojo, ¿verdad? Sino que haya un interés, a pesar de que él no esté al mismo nivel académico del hijo, ¿verdad? Del hijo. Ya, porque yo creo que en algún momento, y yo he escuchado que a veces es la aspiración de mucho papá y de mucha mamá, ¿verdad? De que yo apenas saqué la primaria, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo quiero que mis hijos sí vayan a la universidad, quiero que tengan un título, y esas son buenas aspiraciones. Claro. Ya, pero que usted solo tenga primero primaria no quiere decir que debe desentenderse totalmente del proceso educativo de sus hijos, ¿verdad? Y precisamente ahí está la tesis principal de esto, pastor. Sí, la propuesta del homeschooling, perfecto, ¿verdad usted? Pero tenemos que aplicarla también al contexto nuestro. Y una aplicación puede ser, bueno, tal vez no estamos en la capacidad de un homeschooling, pero ¿qué tanto estás entendiendo? ¿Qué tanto te estás involucrando? Nosotros hemos tenido experiencias, pastor, de conversaciones, por ejemplo, en donde catedráticos y directores de establecimiento a veces exponen, pastor, que los padres de familia están totalmente desconectados de lo que el niño... De los contenidos, ¿no? De lo que el niño hace o no. Exacto. O sea, totalmente desconectado. ¿Y qué es lo que provoca eso? Bueno, pues obviamente provoca, pastor, un descuido total. Exacto. En donde el niño pues puede ser sumergido en cualquier tipo de ideas y el padre no está entendido. No le interesa, es indiferencia. Exacto, total. Exacto. Ahora, resolviéndolo a la pregunta que usted decía anteriormente, no sé si estos datos están actualizados, pero actualmente Guatemala presenta una tasa de alfabetización que ronda el 83% de la población adulta. Bueno. De alfabetización. Diría yo que es un buen índice. Es un buen índice. Lo que implica una tasa de analfabetismo de aproximadamente 17, del 12 al 17%, aunque han habido avances significativos, dice, a partir de 1986. Según datos recientes de CONALFA, la tasa de analfabetismo es del 12.31%, aunque otras fuentes también indican que de cada 100 personas mayores de 30 años, 16 no saben leer ni escribir. 1.9 millones de personas aproximadamente no saben leer ni escribir en el país, según estimaciones a finales del 2025. Y parte de las inexactitudes de estos datos vienen por esta brecha rural y urbana que hay en el país, ¿verdad? Hay lugares rurales, ubicaciones rurales, en donde el analfabetismo puede alcanzar hasta el 75%. Sí, entonces es un desafío. Esa brecha importa, ¿verdad? Entonces, el principio que estamos tratando de compartir con ustedes, queridos hermanos, tiene que ver con esa iniciativa específica, pastor, como padres de familia, para estar de cerca en la educación. Correcto. Lo que la Escritura, por ejemplo, en el marco bíblico ampliado, mire, pastor, además de Deuteronomio 6, la Biblia refuerza que la formación de los hijos es un encargo espiritual cotidiano y relacional. Exacto. Los padres instruyen y modelan. Los padres instruyen y modelan. O sea, es necesario estar presente, Eddie. Así es. Y mire. Y quizás ese va a ser como el énfasis o la línea argumentativa de este programa, ¿verdad? Claro. Más porque entendemos que tal vez el homeschooling en su totalidad no es un modelo que podamos adoptar ahorita, ¿verdad? Exacto. Pero por lo menos presencia. Presencia. Ahora, que alguien, si usted me lo pregunta a mí, es una opinión personal, ¿verdad usted? Porque no. Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, el homeschooling, desde la perspectiva mía, le voy a decir así, tiene muchas ventajas.
muchas ventajas, sí existe en ese proceso de disciplina específica, por ejemplo, y compromiso de los padres. Asumamos de que está. Asumamos de que existe la disciplina, de que existe la formalidad del padre, de la madre, ¿verdad? Usted para llevar el proceso. Es una buena herramienta. Así es. Según algunos que han tenido la experiencia, una de las debilidades es, ¿verdad? Usted, es el aspecto relacional de los niños. Que los niños comienzan que más adelantito lo vamos a ver. Dificultades, por ejemplo, con la relacionalidad, ¿verdad? Usted con entender que no vive en una burbuja, sino que hay un mundo afuera, ¿verdad? Usted con diferentes formas de pensar también. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero como vuelvo a repetir, el punto principal, ¿verdad, pastor? La tesis principal o el refuerzo que queremos plantear es que tanto nosotros estamos siendo interesados en lo que nuestros hijos aprenden. Y de ahí va a venir lo que decíamos, ¿no? Presencia activa en la vida en la vida educacional de los patojos, de los niños. Entonces, lo que decíamos, ¿verdad? Además de Deuteronomio 6, la Biblia refuerza que la formación de los hijos es un encargo espiritual cotidiano, o sea, de diario y relacional, ¿ya? Hacia los padres. Y los padres, según la Biblia, instruyen y modelan. O sea, eso quiere decir que no es solo teoría, sino también práctica, ejemplo, ¿verdad? Efesios 6:4, Proverbios 1:8 al 9, hablan de que la fe se transmite de generación en generación, por ejemplo, el Salmo 78. Y esto encaja, mire, con esta idea que estamos hablando, que educar no es solo cumplir un currículum, ahí voy, sino criar en el Señor de manera integral. Y mire, los Allen plantean un punto bien interesante también, fíjese, pastor, cuando plantean, mire, que la tesis central que ellos quieren plantear tiene que ver que la autoridad y responsabilidad máxima de educar a sus hijos recae en los padres y no en el Estado. Correcto. O sea, quien debe tener el control de la educación de sus hijos es el padre. Es el papá. Y esa tesis, independientemente del homeschooling o no, que ellos pues se inclinan a que sí, ¿verdad usted? Lo promueven y lo aconsejan. Desde nuestra perspectiva podríamos decir, bueno, qué interesante es tener bien que los padres de familia hoy en día, acá en Chiquimula, Zacapa, Izabal, Franja Transversal del Norte, Salvador, Honduras, área rural, urbana rural, tengamos entendido, no, la educación de mis hijos no está a cargo del Estado. Exacto. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Sí. Bueno, utilizo el sistema del Estado. Bueno, ¿qué está enseñando el Estado? Exacto. ¿Qué textos, exacto, qué libros? Y también qué tanto está aprendiendo mi hijo. Exacto. O sea, un padre presente, pastor. Exacto. Entonces, es como la tesis de ellos es primero esta presencia, ¿verdad? Esta presencia de los papás, este involucramiento directo. Y también redescubrir, miren, que la Biblia enseña que la familia es la institución primaria antes que la escuela. Yo recuerdo haber escuchado, hermano, si no estoy mal, Obed Cruz. Uh-huh. Saludos, hermano Obed Cruz, por cierto, allá a la capital. Cuando decía, Dios, antes de crear estados, municipalidades, así es, organizaciones, y lo que usted quiere institucional aquí en la tierra, creó familias. Sí. La principal institución creada por Dios, la primera, es la familia. Es la familia. Y es ahí donde está el hincapié, ¿verdad? Usted de regresar a esa esencia, a la esencia de entender. Pero como vuelvo a repetir, hoy en día vivimos tiempos, pastor, donde estamos desatendidos. Así es. Donde no sabemos qué está pasando. Y eso creo que es fundamental. Entonces, retomarlo. el llamado es redescubrir, ¿no? la familia como institución primaria en la educación de los niños. Animamos a los oyentes que están con nosotros que participen, que se involucran. ¿Qué piensa usted del homeschooling? ¿Conoce usted alguna familia que practica homeschooling? Coméntenos, envíenos sus perspectivas y los vamos a estar leyendo. Entonces, hay las investigaciones, mire, sobre homeschooling son amplias pero desiguales. Hay mucha evidencia cualitativa con muestras pequeñas y también estudios cuantitativos con límites, definiciones distintas, años mezclados entre escuela y casa y dificultad para probar la causalidad, ¿verdad? Usted por eso al hablar de resultados conviene decir, por ejemplo, hay estudios que muestran ciertos datos, ¿verdad? Pero la verdad cuesta ser concluyente era lo que decíamos, ¿verdad? Cuesta ser
nosotros no podríamos desde esta mesa decir, mire, láncese al homeschooling, ¿verdad? 100%, ¿verdad? Sí. Porque la verdad es que no hay evidencia suficiente que funcione siempre, ¿ya? Sino que sí hay algunos casos de misioneros, casos de familias específicas, en donde el camino ha sido el homeschooling y ha sido una buena experiencia, lo han sabido manejar, han tenido también los recursos, porque también requiere recursos, el tiempo, ya el contexto también de la familia, tener también ese balance entre socialización de los patojos, ¿verdad usted? De los niños, para que el niño no se aísle en una burbuja de homeschooling y ya no tenga relación con nadie más, ¿verdad? Entonces no vamos a dejar establecido acá en este episodio como regla el homeschooling, sino que vamos a citar algunos casos, en este caso el de Scott y Kimberly Allen, ¿verdad? Y estamos tratando de dialogarlo, ¿no? Pero, de dialogarlo sobre la mesa. Sí podemos decir, ¿verdad, pastor? Que estamos de acuerdo con el espíritu del homeschooling. Claro, totalmente. Con el espíritu, que tiene que ver con padre presente. Así es. Padre activo en la educación de sus hijos. Exacto. Y que en ese proceso esté siendo escolarizado, esté siendo tecnificado, pastor. Bueno, pues eso es un tema que está inmerso ahí, pero que estemos entendidos, pastor, que acompañemos el proceso de los niños. Correcto. Eso es fundamental. Fundamental. Ahora, viene esta parte en donde lo salen y plantean esto, mire, que la educación cristiana, la educación no cristiana, quítale la etiqueta cristiana, la educación trasciende las materias técnicas para abordar la realidad total del niño en la casa, ¿verdad? Entonces lo salen, en este caso Scott y Kimberly proponen que el hogar es el lugar para preparar a los niños para pensar bíblicamente sobre las preguntas que el sistema ignora o que el sistema responde desde una ideología casi religiosa o casi conocida o una ideología del gobernante de turno, ¿verdad usted? Por ejemplo, la educación en el hogar permite responder qué es en última instancia lo real. Ahí va. ¿Qué es la verdad? Ahí va, exacto. ¿Qué es la bondad? ¿Quiénes somos? ¿Cómo debemos relacionarnos con los demás y con la creación? ¿Por qué existe el mal? No me recuerdo haber visto en la escuela esa pregunta. No, mire que... ¿Qué hay después de la muerte? Por ejemplo. Ya, entonces son, digámoslo así, que la educación en el hogar, ¿verdad usted? O la parte en donde los papás se involucran con los niños, ¿verdad? Tiene esta dimensión espiritual y existencial del niño, ¿verdad? Ahí está la palabra. Porque no mucho se cuestiona, no hay preguntas existenciales en la escuela. Casi que solo son preguntas técnicas, cuestionamientos técnicos, exacto, ¿verdad? Y a eso precisamente quería remarcarle, mire, pastor, que el marco teórico de la existencialidad. Exacto. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es tu propósito aquí? Exacto. Yo recuerdo muy bien, recuerdo que en algún momento, todavía en el pensum que yo estudié, pastor, gloriosos años, estaba el curso, por ejemplo, en moral y ética. Sí, pues moral y ética. ¿Se acuerda usted? Y ahora no están esos cursos. ¿Por qué? ¿Por qué no están? O sea, mire que todo lo que va apuntando hacia una espiritualidad del ser humano, ¿verdad? O sea, pues es lo que hoy en día los estados han querido ir quitando porque obviamente no conviene, ¿verdad? O fíjese que también no hay que perder de vista que quizás sí algunos colegios sí tengan todavía estas materias, pero hay que decirlo también, hay que tener cuidado con los sesgos. Claro. ¿Ya? Los sesgos son algo que están a la orden del día ahora. En el colegio, en las escuelas y en la universidad. Tal vez sí moral y ética, pero ¿qué es ética? ¿Qué es moral actualmente? Tolerancia. ¿Qué es correcto? Exacto, el concepto de tolerancia. Entonces, se recuerda hace algunos episodios atrás, evaluábamos el diccionario, ¿no? de Webster, de Noah Webster, que fue un diccionario que usaron por muchas generaciones. Fue uno de los primeros diccionarios más completos
con los que la humanidad contó, ¿verdad usted? Ahora, hay algunos algunos ejemplos que se pueden hacer con... de hecho, el diccionario está disponible en internet, websterdictionary.com, algo así. Usted busca diccionario de Webster en línea y ahí le va a aparecer. Y si usted busca definiciones de palabras claves como verdad, justicia, tolerancia, y de ahí lo busca en el Larousse o en el de la Real Academia Española de la Lengua, ¿verdad? Han ido cambiando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque Webster tiene como fundamento la Biblia. O sea, conceptos bíblicos, teológicos, existenciales, ¿verdad usted? Para guiar a las nuevas generaciones sobre esos conceptos, ¿verdad? Excelente. Pero bueno, les recordamos que estamos abordando el capítulo 6 del libro Escolarizar no es educar, de Darrow Miller. Y estamos viendo estamos conversando sobre una perspectiva sobre el homeschooling. Así que les invitamos a que ustedes puedan enviarnos sus aportes, pensamientos, ideas sobre el tema. Por lo pronto queremos hacer una breve pausa y dejarlos con nuestro hermano Carlitos Vidal, que nos presenta La Resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe, que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica reflexionamos sobre los diferentes desafíos que la iglesia contemporánea hoy en día enfrenta. Y hoy quisiera reflexionar desde el espacio. Y viendo una página especial que nos gusta citar desde La Resistencia, que tiene que ver con Protestante Digital, quisiera citar las palabras de Jeff Fontaine, el cual plantea reflexionar sobre el espacio. ¿Sí? En estos días que ha estado muy de moda el viaje a la luna, pues del Artemis 2 y esta cápsula que regresó a la Tierra durante estos días, pues queremos reflexionar sobre ello. Y un tema bien interesante que me gustaría compartir con ustedes. Suspendida en la inmensa oscuridad, nuestro planeta no parecía un campo de batalla de potencias rivales. Al ver las fotos, se observaba una potencia, un planeta delicado y radiante, frágil, pero hospitalaria y sorprendentemente viva. Mire, esa suspensión, una imagen tranquila, una imagen serena desde la cápsula espacial lunar, la que se ve al planeta Tierra poniéndose tras el horizonte lunar, supuso un curioso respiro frente a las amenazas apocalípticas de violencia que han emanado desde diferentes lugares en el mundo. Guerras, sufrimiento, problemas, hambres, pestilencias y tantas cosas, queridos hermanos, que observamos en este mundo caído, pero que desde la superioridad del infinito, del Creador, se ve un espacio maravilloso que Dios diseñó para el ser humano. Esto, querida familia, nos dice que hay un objeto y un objetivo trascendente del ser humano, del ser humano y de Dios, en donde Dios ofrece al ser humano ese espacio maravilloso para vivir en esta tierra. Un espacio lindo, un espacio hospitalario, un espacio provisor que provee una tierra que emana alimento, que emana cosas buenas. Lamentablemente, por causa del pecado del ser humano, no emana cosas buenas y hemos perdido el sentido de lo que la tierra es. Un lugar maravilloso para emanar cosas maravillosas y buenas para el ser humano. ¿Y en dónde está la reflexión esta tarde? Usted y yo
¿qué tanto estamos emanando en nuestros lugares? Al ver estas imágenes maravillosas del planeta Tierra, que es preciosísimo, pero en nuestro pequeño contexto, en mi casa, en mi colonia, en mi barrio, en mi ciudad, ¿qué estoy aportando yo para ello? ¿Está emanando de mí tranquilidad, hospitalidad, bondad, mansedumbre, amor? ¿O está emanando guerras? Es un muy buen punto para reflexionar, queridos hermanos, desde la Resistencia. Queremos animarlos a que volvamos al propósito divino, al propósito por el cual Dios creó la tierra. Pero no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy y toda esta tierra Él la pondrá en orden y esta tierra cumplirá su propósito por el cual fue creada. Esta fue la Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos de vuelta aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Estamos conversando sobre homeschooling, educación en casa. ¿Cómo educa usted a sus hijos? ¿Qué tan presente está usted en la vida, en la educación de sus patojos? ¿Sabe usted qué están aprendiendo sus niños en la escuela? ¿Cuestiona usted las ideas que sus hijos están aprendiendo en la escuela? ¿Cómo usted está involucrado en esa parte con sus hijos? De eso estamos hablando un poco y vamos a seguir, hermano Carlitos, después de la Resistencia. Vamos a seguir hablando un poco sobre el hogar como punto de integración. ¿Sí? Y esta idea viene del capítulo 6 del libro de Darrell Miller. Y la propuesta o el análisis es contrastar el aislamiento de Dios en la escuela pública frente a su centralidad en el hogar. Y va el punto. ¿Ya? Por algún punto. Aquí me voy a meter a un tema que siempre se propone, ¿no? Que el Estado laico, ¿no? Claro. La escuela educa desde el laicismo. Entre comillas. Aquí, entre comillas. Pero aquí, una vez más, llegamos a un punto también crítico, porque realmente no hay un punto neutro. Nadie tiene un punto neutro. No. Siempre se educa a partir de algo. Exacto. Se educa a partir de cosmovisión. Exacto. Ya, entonces no podemos, y en ese caso afirmamos que cualquiera que diga que una escuela parte de un punto neutro miente. ¿Ya? Claro. ¿Por qué? Porque ya sea que su concepción, su cosmovisión sea, por ejemplo, darwiniana o darwinista, ¿verdad usted? Va a partir de ahí. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿por qué hablamos esto? Por este punto que vamos a abordar ahorita. Creo que esto va a servir como de trasfondo, ¿no? Porque la escuela pública lo que propone es aislar a Dios. No vamos a meter a Dios aquí. ¿Ya? Claro. No vamos a meter a Dios aquí. Y eso en cambio, en el hogar, lo que se plantea es que Dios sea centro. Sea el nodo principal sobre el cual gira todo el proceso educativo, ¿verdad usted? Exacto. Y mire, pastor, usted tocó un punto bien interesante. ¿Por qué? Porque esto es bien clave, mire usted, hasta para entender, ¿verdad usted? El trasfondo hacia dónde puede ir una nación, por ejemplo. Correcto. ¿Qué lugar ocupa Dios, ¿verdad usted? Dentro de su marco de trabajo. O sea, sí importa, pastor. Puede ser de dos formas. No se puede gobernar. O se gobierna sin Dios o se gobierna con Dios. Entonces, nosotros tenemos que observar esa parte, ¿verdad usted? Pero tenemos que entender que independientemente de qué es lo que esté, porque recuerde que el control de eso, pues lamentablemente no lo tenemos nosotros, independientemente de lo que esté gobernando, de lo que esté, yo tengo que tener bien claro, ¿verdad usted? Que mi marco o mi punto de partida en la vida debe ser Dios presente, obviamente. Correcto. Es ahí donde nosotros jugamos
un papel fundamental como padres, ¿verdad? Que nuestros hijos vayan y choquen con eso. Así es. Que choquen pero preparados. Así es. Que choquen pero entendidos, ¿verdad? Listos. Usted, que puede existir en algún momento un planteamiento de vida o una filosofía de vida la cual saca a Dios. Así es. Entonces nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados en cuanto a ello. Correcto. Sí, y fíjese que con respecto a eso que usted hablaba ahorita, me llamaba la atención una de las, cito textualmente, esta parte del libro de Dow Miller. Dice Scott y Kimberly, si bien somos defensores de la educación en el hogar, dice, entendemos y respetamos que no todos lo sean. Dice. Claro. Simplemente queremos animarte, dice, a buscar al Señor, a cultivar tus propias convicciones y vivir conforme a ellas sin juzgarlas de los demás. Romanos 14, 1 al 22, por ejemplo, proporciona las instrucciones útiles, dice, en esta área. Ahora, pero recordemos que según va la familia, así va la nación. Ahí va el punto. Ya, según va la familia, así va la nación. Quizás lo más grande, escuche pues, que cualquiera de nosotros puede hacer para nuestra nación es criar hijos a la manera de Dios. Exacto. Y era algo que los políticos antiguos tenían bien claro, pastor. A eso voy. Mire, pues quizás, dice ella, lo más grande que cualquiera de nosotros pudiera hacer es criar hijos, hacer discípulos a la manera de Dios, que Dios ocupe el centro e impartirles una fe profunda, virtudes bíblicas y capacidad de autogobierno. Y aquí viene un porrazo. Bombazo. Jonathan Edwards destaca entre los mejores teólogos, pastores e intelectuales que ha producido Estados Unidos. De hecho, hay algunos que dicen que no se puede hablar de la historia de Estados Unidos sin hablar de Jonathan Edwards, ¿verdad? Sí. Usted desempeñó un papel primordial en el primer gran avivamiento, que de hecho hay hasta una película que no sé si se va a proyectar ahorita en el cine, pero hay una película sobre el gran avivamiento ahorita. Fue autor de muchos libros, predicó innumerables sermones. Permítame, perdí la cita. Por acá está. Inspiró a generaciones de misioneros. Con todo eso, su mayor legado lo comparte con su esposa. La asombrosa influencia que su piadosa prole, familia, ejerció en los Estados Unidos a lo largo de muchas generaciones. Jonathan y Sarah Edwards son un excelente ejemplo de cómo Dios puede usar la institución única y plurigeneracional de la familia para bendecir a toda una nación. Exacto. Y escuche, pues, me dejó helado esto a mí. En un periodo de 150 años, de Jonathan y Sarah Edwards surgieron 13 rectores de universidades, 65 profesores universitarios, 100 abogados, 30 jueces, interesante, 66 médicos, 3 senadores de los Estados Unidos, 3 gobernadores estatales, 3 alcaldes de grandes ciudades, un vicepresidente de los Estados Unidos de América, líderes de la banca, líderes del comercio, líderes de la industria y más de 100 misioneros transculturales. Maravilloso. De hecho, hay un libro sobre eso. Maravilloso, pastor. O sea, el legado importa. ¿Y dónde comenzó? ¿Y cuál fue el éxito? ¿Cuál fue el éxito? Con unos padres que estuvieron presentes. Ahí está. ¿Ya? Este tipo de influencia, mire, configuradora de cultura, no ocurrió por accidente. ¿Ya? Fue fruto de un matrimonio edificado sobre las enseñanzas de la Biblia. ¿Ya? ¿Podría su familia provocar un impacto similar en su nación? Ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Podría mi familia? ¿Qué está usted sembrando de aquí a 150 años? Exacto. Interesante, pastor. Fíjese. Desafío grande. Claro. Pero alguien puede decir, no, es que las oportunidades... No. ¿El planteamiento cuál es? ¿Cómo comenzó el asunto? En la casa. En la casa. Ahí se potenció. Y con Dios como centro. La capacidad. Sí, es que mire, es que la filosofía de vida cambia. Aquí hemos citado mucho aquel ejemplo que citábamos del pastor John MacArthur, ¿se recuerda? Con su bisnieto, parece, sí. Que había nacido y un hermano le dijo, ay, pastor, qué lástima que el niño nació en este tiempo.
Pues para este tiempo nació. Exacto. Dios lo puso específicamente en esta era, en este tiempo, para que su generación sea trascendente y relevante en su generación. Correcto. O sea, qué interesante, pastor. Cambia la perspectiva de la vida. Todo es cuestión de perspectiva. La pregunta entonces a toda nuestra gente y a nosotros también, ¿qué estamos construyendo en casa? Ese es el detalle. Es la pregunta. ¿Qué estamos construyendo? Existencial. ¿Estamos construyendo grandes líderes, pastor? O, bueno, no digo mejor. En la escuela, miren, en las escuelas estatales, Dios queda relegado a la parte espiritual y privada, ¿verdad? Ahí va, ahí está. Enseñando materias como álgebra, historia, de forma estrictamente secular. Pero en el hogar se tiene la libertad de colocar al Dios vivo y verdadero en el centro de todo, donde le corresponde. ¿Ya? Entonces aquí se rompe esa dicotomía que hemos venido hablando desde el principio del libro, sagrado-secular, ¿verdad? De que en una cosa lo sagrado y en otra cosa lo secular. La Error. Cosa es que todo es sagrado, porque todo. Dios es el dueño de todo. Alguien decía en algún momento, espiritualicemos, que todo tiene que ver con lo espiritual. Exacto. Entonces, al integrar a Dios en cada detalle, reconociendo que nadie puede entenderse correctamente sin Dios. ¿Ya? Ahora, mire, pues aquí está quizás una de las de los resultados de que nosotros mismos hayamos sido criados en un sistema codificados en eso. Con esa dicotomía, ¿verdad? En una cosa lo sagrado, en otra cosa lo secular. ¿Cómo entiende usted la educación de sus hijos? ¿Por qué? Porque mire, pues integrar a Dios en la educación del niño no significa meter versículos a la fuerza. ¿Ya? O una clase de Biblia, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Ya? O meter versículos en matemáticas o historia. Significa reconocer que toda verdad es de Dios y que cada tema se puede mirar con honestidad. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien común? ¿Qué hacemos con el mal? ¿Cómo tratamos al prójimo? Ese es el contraste entre el Dios privado y el Dios en el centro, ¿verdad? Exacto. Que es lo que plantea Scott y Kimberly en este capítulo. Lo que pasa es que tenemos un concepto, pastor, precisamente de la célula. En la célula hablamos de eso ayer, precisamente, sobre el atributo de Dios de la verdad. Y el problema es que tenemos un concepto demasiado errado acerca de Dios. Un Dios el cual vive nada más en un sistema religioso. Pero Dios es mucho más que eso. Exacto. Dios está presente en todo, pastor. En todo. En todo. Desde esa perspectiva nosotros tenemos que apuntar. Y nuestros hijos tienen que ver la vida entendiendo que Dios está presente en todo. En todo. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la vida. O sea, y en la verdad, a mí me encantaba la definición del atributo porque tenía que ver, mire, con que Dios en tres dimensiones específicas. Él es la verdad porque Él es la verdad. Pero también Él es verdad porque en todo lo que es sus dichos y sus hechos. Pero también en todo lo que es su conocimiento. O sea, en todas esas facetas o dimensiones de la vida del ser humano, ¿sí? Dios está presente. Sí, y Dios determina lo que es verdad. Exactamente. Dios es la verdad. Es la verdad. Él dictamina qué es verdad y qué no. No podemos sacarlo ahí. Exacto. O sea, sería fatal sacarlo. Y yo creo que hoy en día las sociedades y el mundo está experimentando tanto problema por sacar a Dios de la ecuación. Sí, exacto. Me recordé de Pastor Carlos López, ¿no? Sacar a Dios de la ecuación. Por ejemplo. La diferencia entre los 10 espías y Josué y Caleb. ¿Ya? O sea, una perspectiva. Maravilloso. Y mire, una perspectiva que puede marcar la diferencia de una forma abismal. Histórica. Es una cosa enorme, grande. ¿Ya? O sea, sí, tener a Dios en la ecuación, tener a Dios como centro funciona. Familia, hermanos, amigos que nos escuchan, ya está probado históricamente, ya. Entonces, y es el llamado humilde, ¿verdad? Desde esta mesa de diálogo de fe y salvación, ¿verdad? Ya sea que usted se incline por el homeschooling, o ya sea que usted envíe a sus hijos al colegio, a una escuela pública, a un colegio privado, por favor, esté presente. Por favor. Presencia. Es lo que el niño necesita. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que en Pastoral de la Familia estudiábamos eso, ¿no? Uno de los flagelos que los patojos sufren ahora es papás ausentes. Exacto. Y no es que el papá haya fallecido, no.
Papás ausentes es que el papá está, mamá está, pero no pasan tiempo con ellos. Ya, solo tienen tiempo para otras cosas, para darle una mejor calidad de vida al patojo, entre comillas, pero no tienen tiempo para pasar con él, para dedicarle a él. Exacto. Yo creo que tenemos que regresar a eso, pastor. Es sumamente necesario, querida familia, que reflexionemos sobre qué tanto nosotros estamos involucrados en la educación de nuestros hijos. Pastor, correcto. Tenemos ya un par de minutos nada más. Palabras finales. Pues un gusto haber podido compartir esta perspectiva y vamos a seguir hablando, ¿verdad? Claro. Sobre esta perspectiva de la educación en casa y pues una de las conclusiones que quiero adelantar, porque el próximo capítulo vamos a estar hablando todavía de esto y entonces vamos a dar las conclusiones y algunas aplicaciones prácticas para ustedes como familia. Yo sí les animaría a que oremos, ¿verdad? Oremos por nuestras familias, pidámosle dirección a Dios para criar hijos, ¿ya? Porque es un encargo del Señor directo para papá y mamá. No es cualquier cosa. Usted tiene en sus brazos, en su haber, ahí como familia, ¿verdad? Algo que la Biblia llama herencia del Señor. Herencia del Señor son los hijos, dice, cosa de estima. Y entonces hay que invertir tiempo. Que son imagen de Él. Imagen de Dios. No pierda eso de vista tampoco. Es imago de Él. Claro, que podemos tener ese concepto, pastor, de Él. Pero rapidito, pastor, antes de terminar, un saludo especial a todos los que nos ven a través del Facebook Live. Gracias. Por ahí está, flecha dice en su perfil, pero es mi buen amigo Chamay, allá de la colonia Minerva, pastor. Ahí comentaba, muy buena reflexión. Pero los supremos líderes, dice, solo piensan en guerra y en más poder. Bueno, lamentablemente el mundo en que vivimos, ¿verdad, pastor? Saludos también a Fran Reyes, por ahí conectado, hermano Juan Alonso Mellao, pastor. Douglas Osorio, gracias por estar con nosotros. También a todos los que nos ven por los diferentes medios. ¿Alguien más por ahí, pastor? Saludos a Rebeca Orellana también. Saludos, hermana Rebeca. Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Que Dios le guíe ahí para educar a Yana. Es cierto. Ánimo ahí, pa. Bien, pastor, gracias. Gracias a todos, hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo programa, queridos hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios lo bendiga, que Dios esté con usted y que pueda usted ser sabio y colocar a Dios en la ecuación. Gracias. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Pero no queremos irnos sin antes recordarles que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios los bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.